Buenas noches a todos, bienvenidos a la videoconferencia de la materia de sociales con el tema crisis política y social de los años 70, a cargo de la tutora Maybel Gisela Rauda Escobar. La primera parte de la videoconferencia consiste en la explicación del tema por parte de la tutora. Durante dicha explicación pueden hacer preguntas por medio del micrófono o por medio del chat. Una vez terminada la explicación se pasa a la sección de preguntas donde pueden aclarar sus dudas. Si alguna duda no es contestada en la videoconferencia, la tutora dirá el día, la hora y el número del foro donde ella responderá a dichas preguntas. Ahora damos inicio a la explicación de la tutora. Muy buenas noches, tengan todos y todas. Mi nombre, como ya lo mencionaba mi coordinador, es Maybel Gisela Rauda Escobar y estoy a cargo del grupo número 3 del curso de refuerzo de nuevo ingreso del año 2020 de la Universidad de El Salvador. Y este día me corresponde desarrollarles, o más bien expresarles, el poco conocimiento que he adquirido días atrás acerca del tema crisis política y social de los años 70, esto ubicado en nuestro país de El Salvador. Bien, para comenzar a hablar sobre el tema, ustedes se preguntarán qué relación tiene lo político con lo social. Primero, déjenme decirles, queridos aspirantes, que la línea de diferencia entre la política y lo social, entre lo político y lo social, es demasiado estrecha, por así decirlo, ya que la política es todo aquello que está relacionado con el gobierno, mientras que lo social es son todas aquellas instituciones que no tienen nada que ver con el gobierno. Nos referimos hablando de lo social, podríamos mencionar como ejemplo los sindicatos o asociaciones gremiales. Entiéndase como asociaciones gremiales aquellas conformadas por estudiantes, campesinos u organizaciones de masas. Es decir, que en la política nos referimos, como les decía, nos referimos al gobierno. En este caso podríamos hablar que se trata de un presidente, que es la persona encargada de gobernar a quienes seríamos los ciudadanos, los habitantes de un determinado país o, en este caso, los gobernados. Al hablar de lo político y lo social, autores destacan que es importante hablar también de una sociedad política y una sociedad civil. Entiéndase como sociedad política siempre lo mismo, aquello relacionado al gobierno, y la sociedad civil, aquello que no tiene que ver nada con el gobierno. Y autores destacan en decir que la sociedad civil debe estar bien organizada para que le pueda exigir a la sociedad política aquello que necesita como para mejorar y que haya una buena relación o un buen desarrollo dentro del país. Bien, aclarado ese punto, también es importante analizar ciertos términos que se utilizan bastante al hablar de la crisis del 1970. El primero de los términos es democracia. Nos dice que la democracia es un sistema político en el cual se le da la oportunidad de participar en las decisiones, en aquellas decisiones relacionadas siempre con el gobierno, con el poder, con el mando. Estas decisiones, o sea, se puede participar en dichas decisiones de manera amplia, es decir, todos los ciudadanos pueden participar en dichas decisiones. Al hablar también de un gobierno, utiliza un régimen político. Entonces, el régimen político es utilizado, como les decía, por el gobernante e implica una extensión significativa en lo que es el poder, el mando y la autoridad. Es decir, que quien gobierna un país tiene los tres elementos, los cuales son poder, mando y autoridad. El tercer análisis del término es la dictadura militar.
la dictadura es un sistema político que aparece, dicho término, más que todo en la época militar. Y se dice que la oportunidad de participar en dichas decisiones estaba limitada en unos pocos. Se dice que en una dictadura militar no hay elecciones y no hay como una oposición para que se pueda llegar de forma legítima a lo que es el poder, o sea, entiéndase como poder la presidencia, o sea, el ser presidente de un determinado país. En el análisis de estos términos también conviene analizar que en la actualidad se menciona de que ya no es correcto llamarle dictadura a ese periodo o época militar, sino que lo correcto es llamarle gobiernos militares. ¿Y por qué? Una de las características de las dictaduras es que la persona que está al mando, o sea, la que tiene el poder, o sea, el presidente de ese tiempo, debe de mantenerse la misma, o sea, en el transcurso del tiempo. Y en la época de los 70, o sea, no se mantenía la misma persona en el poder, o sea, iban cambiando. Podría ser del mismo partido político, pero la persona no era la misma. Entonces no se cumple en sí con la característica de la dictadura para podérsele llamar de esta forma. Entonces lo correcto en adelante sería, como les menciono, llamarles gobiernos militares, porque no se mantenía, como les mencionaba, no se mantenía la misma persona en el poder, porque quieras o no, en la década de los 70 habían elecciones, o sea, puede que estas sean corruptas, pero las había. Entonces se podría decir que esa época militarista o ese gobierno durante ese fortalecimiento del gobierno militar, lo que había era gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios son aquellos en donde el líder, por así decirlo, el gobernante, era militar. Entonces el militar hacía las cosas como él quería. Entonces por lo tanto no había una democracia. Bien, analizado este punto, nos introducimos ya a lo que es el tema. Bien, al hablar de política en los años de los 70, en la época de los 70, nos referimos más que todo al fraude electoral, producto de las elecciones. Las elecciones del 20 de febrero de 1972, en donde, como les decía, había un autoritarismo militar, o sea, estos presidentes militares hacían lo que ellos querían cuando ellos querían, o sea, e incluso para poder llegar al poder cometían lo que era fraude electoral. Entonces aparece una oposición política o sea, para de alguna manera evitar que siga habiendo fraude y que otras personas pudieran participar o ejercer la presidencia, o sea, que ya no fueran los militares, sino que fuera otro partido político. Entonces, en las elecciones de 1972 se habla del partido PCN, o sea, el Partido de Concentración Nacional. Se podría decir que este era el partido de los militares y era el partido oficial, o sea, que casi siempre llegaban a la presidencia, pero por medio de fraude. Y la oposición a dicho partido, o sea, con quien se enfrentaba, eran los partidos que podemos observar en esta diapositiva. Estaba la oposición al partido del PCN, era el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista. Estos tres partidos, al ver que aunque se postularan tal vez buenos candidatos a la presidencia, pero ni aún así lograban alcanzarla, entonces estos tres partidos decidieron unirse y juntos forman lo que se le conoce como UNO, o también, o sea, abreviado por sus siglas, UNO, y su significado Unión Nacional Opositora. La Unión Nacional Opositora, o conocido por sus siglas UNO, presenta como candidato a la presidencia en las elecciones de 1972 siempre al ingeniero José Napoleón Duarte por el partido del PDC. Este partido es el Demócrata Cristiano. Y por otro lado, o sea, su oposición
la oposición de este sería el Partido de los Militares, el Partido de Concentración Nacional, y quien presenta como candidato a la presidencia al coronel Arturo Armando Molina. Este coronel es impuesto por el partido del PCN y por el expresidente coronel Fidel Sánchez Hernández. Y este es el candidato, que alcanza la presidencia en las elecciones celebradas el 20 de febrero de 1972. Se dice que en dichas denuncias se habla de que según denuncias el partido del PCN llega al poder, o sea, a la presidencia, por medio de fraude. Es decir, que se habla de que el partido PCN despojó del GANE a la Unión Nacional de Opositora, cometiendo fraude. En un libro del capitán Mena Sandoval, titulado Del Ejército Nacional al Ejército Guerrillero, menciona cuál era la táctica que utilizaban los militares del PCN para poder realizar el fraude. Y decía de que cuando las personas estaban en el lugar determinado para ejercer el sufragio, los militares lanzaban disparos al aire. Entonces, de esa manera ahuyentaban a los ciudadanos que estaban en ese lugar para poder ejercer el sufragio. Entonces, cuando toda la población se iba, los militares que estaban ahí cuidando las urnas se dedicaban a tomar esas urnas y sustituían los votos de Unión Nacional Opositora por votos del partido PCN. Entonces esa era como la táctica que tenían los militares para ejercer el fraude. Entonces, tras el fuerte cuestionamiento de que si habían o no fraudes electorales, entonces el Consejo Nacional de Elecciones decide que sea la Asamblea Legislativa quien determine quién había ganado las elecciones. Si me permiten un segundo, que estoy viendo que no me ven. Sí se ve la presentación, sí se ve. Ok. Bien, continuando, durante el periodo de gobierno del coronel Molina, que abarca desde 1972 a 1977, podemos observar que siempre se mantienen los 5 años de gobierno que aún en nuestra actualidad se utilizan. Se menciona que durante el periodo de su gobierno se intensificó la confrontación política social en demanda de empleo, mejores salarios y respeto a los derechos humanos. Es decir, que los ciudadanos hacían demanda, manifestaciones para poder conseguir empleo, salario y que se respetaran más los derechos humanos. También otro de los hechos que marcó la administración del coronel Arturo Armando Molina fue la intervención militar que hizo a la Universidad de El Salvador, la cual fue ordenada 2 semanas después de que él asumió la presidencia. Esa intervención militar culminó con la suspensión para más de 20.000 estudiantes, suspensión de clases, despido de docentes. Tutora, disculpe, si quiere, trate de volver a cargar la presentación porque veo que varios tienen problemas. Ahí mismo no se quedó.
Sí se logra ver ahora. Bien, mis disculpas por si no lograban ver la presentación. Creo que como se menciona en el chat son problemas cuando se entra esta aplicación por medio de un móvil. Bien, vamos a retornar en el tema que estábamos. Les decía que durante el periodo de gobierno del coronel Armando Molina, siempre abarca los 5 años, si ustedes observan, desde 1972 a 1977. Y uno de los hechos que marcó la administración de dicho presidente fue la intervención que hizo la intervención militar que hizo a la Universidad de El Salvador, la cual fue ordenada 2 semanas después de haber asumido la presidencia. Esta intervención militar culminó con la suspensión de clases para aproximadamente 20.000 estudiantes, despido de docentes, el saqueo y destrucción de las instalaciones. Yo veía también, solo como a manera de comentario, en la plataforma de YouTube se encuentran varios videos en donde ex trabajadores de la universidad mencionan de que ellos observaron toda esta intervención militar. Uno de ellos decía que las lámparas de cada una de las aulas, de las instalaciones de la universidad, las destruyeron totalmente. De igual manera, las bibliotecas que se encontraban dentro de las facultades o en ciertos puntos de la Universidad de El Salvador. Y hablamos de los estudiantes, fueron ultrajados. De igual manera, las secretarias que trabajaban en dicho establecimiento, como lo es la Universidad de El Salvador. Entonces, se podría decir que dicho saqueo militar ordenado por el coronel Molina fue un gran retroceso para nuestra sociedad. Pero no todo fue malo durante su gobierno. Este presidente realizó obras muy importantes y de gran importancia, muy importantes y bastante valoradas, para nuestro país. Lo primero, construyó la presa Cerrón Grande, el Instituto Salvadoreño de Pensiones para los Empleados Públicos, o conocido por sus abreviaturas INPEP. También construyó el Aeropuerto Internacional, el Banco de Fomento Agropecuario y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, o conocido por sus abreviaturas INSTA. Durante el gobierno de Molina, o sea, desde sus inicios, desde el inicio de su gestión, se propuso llevar a cabo la llamada reforma agraria. ¿Y qué era la reforma agraria? No sé si ustedes recuerdan o si han llevado el orden de las videoconferencias, las cuales se suben a la plataforma de YouTube en el canal de Urani, si mal no recuerdo. En la primera videoconferencia que yo realicé, les hablé de los modelos económicos. Entonces, para que esta videoconferencia sea un poco más dinámica, les pregunto a ustedes si de dicha videoconferencia recuerdan que se habló de las tierras ejidales y comunales, asimismo la privatización y expropiación de dichas tierras. Entonces les pregunto, no sé si recuerdan cuáles eran dichas tierras, o sea, las tierras ejidales y comunales, y qué significa la privatización
o expropiación de dichas tierras. Pueden escribirme sus respuestas, daré un lapso aproximado de unos 2 minutos. Y si nadie lo recuerda, pues les invito a que chequen la videoconferencia y no hay problema si no se sabe la respuesta, yo se las daré en este momento. Les repito nuevamente la pregunta. ¿Cuáles eran las tierras ejidales y cuáles eran las tierras comunales? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿en qué consiste la expropiación o privatización de dichas tierras? Bien, creo que no sé si no lo recuerdan o aún no han visto esa videoconferencia. Les invito nuevamente a chequear la plataforma en YouTube, en el canal de Urani. Ahí pueden buscar la videoconferencia titulada como Modelos Económicos, la cual fue realizada por su servidora, y ahí explico esta parte. Bien, las tierras ejidales y comunales son aquellas que durante el cultivo del añil, algodón, caña de azúcar y café fueron dadas a los campesinos. Entonces, al momento de que se quería cultivar café en El Salvador, entonces dichas tierras son privatizadas por el presidente de ese entonces, el coronel Gerardo Barrios. Entonces, ¿qué es lo que hace el coronel Gerardo Barrios? Dice, tenemos que cultivar café, o sea, tenemos que darle un nuevo sostén a la economía. O sea, el cultivo del añil y del algodón había decaído, entonces por lo tanto había que subsistir con otro producto. Entonces es ahí en donde el café aparece como un nuevo producto que podría ser rentable. Entonces en El Salvador había este tipo de tierras, ejidales y comunales, y dichas tierras coexistían con las características para que en ellas se pudiera sembrar café. Entonces el coronel Gerardo Barrios dice, no, es que le vamos a quitar esas tierras a los campesinos, o sea, las tierras ejidales y comunales, y se las vamos a dar a aquellas personas que puedan cultivarlas con café. Entonces, en eso consiste la privatización o expropiación de las tierras ejidales y comunales, en que se les quitó la tierra a los campesinos y se les dio a aquellas personas que tuvieran el suficiente capital, o sea, hablemos de dinero, para que pudieran cultivarlas con café. ¿Por qué les traigo a cuenta esto? Porque al hablar de la reforma agraria, eso fue lo que pasó, o sea, en 1932 aparecen movimientos campesinos, entiéndase como movimientos campesinos, una serie de manifestaciones o también conocidas como luchas de calle, en donde los mismos campesinos pedían que se les devolvieran esas tierras que se les habían quitado, o sea, hablamos de las tierras ejidales y comunales. Ellos hacían una especie de manifestaciones para que se les devolvieran dichas tierras. Entonces, el presidente coronel Armando Molina dijo, pero tal vez si les devolvemos las tierras a estos campesinos, tal vez se calman, o sea, dejan de hacer manifestaciones. Entonces, esa es la intención de él, la reforma agraria es eso, o sea, el intento del presidente Molina por querer devolverle las tierras ejidales y comunales a los campesinos. Pero a este punto surge un problema, y es que en 1932 ya no habían tierras ejidales y comunales, porque como ya les había mencionado, ya se les habían dado a otras personas con el cultivo del café, y no solo se les habían dado así nomás, sino que estas personas tenían título de propiedad de dichas tierras. Entonces, por lo tanto, no podía venir el presidente y quitárselas a las personas, porque esas tierras ya estaban privatizadas, o sea, estaban a cargo de los ricos. Hablo de ricos, ¿por qué? Porque con el cultivo del café se volvieron ricos.
Entonces, el presidente Molina lo que pretendía era quitar esas tierras y comenzó a quitarlas en el oriente, pero el problema era que en el oriente se estaba cultivando algodón. Entonces, los productores de algodón se aglutinaron, o sea, se unieron y se opusieron a que el presidente Molina no les quitara sus tierras. Entonces, se podría decir que la reforma agraria que intentó hacer el presidente Molina no le funcionó, porque había un rechazo por parte del sector privado y estos se comenzaron a crear una especie de asociaciones campesinas también para que no se les quitaran sus tierras. Bien, durante la época de los 70 se da el surgimiento de las organizaciones paramilitares. Las organizaciones paramilitares eran aquellas que estaban conformadas por la sociedad civil. Si hacen un poco de memoria, les mencionaba que las sociedades civiles eran aquellas conformadas más que todo por los ciudadanos, por estudiantes, campesinos, etc. Entonces, esta sociedad, el fin de estas organizaciones paramilitares era tomar el poder por la fuerza, es decir, ya que por medio de las elecciones no podían alcanzar el poder, entonces dijo, vamos a organizarnos para poder conseguir dicho poder, o sea, dicha presidencia. Entonces, las organizaciones paramilitares que surgen son las Fuerzas Populares de Liberación, o conocidas por sus abreviaturas FPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo, por sus abreviaturas ERP, las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional, conocidas por sus abreviaturas las FARC, y las Fuerzas Armadas de Liberación, por sus abreviaturas FAL, y por último el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, conocido por sus abreviaturas PRTC. Luego se dan las elecciones de 1977 y la historia es la misma, o sea, se enfrenta la Unión Nacional Opositora contra el partido del PCN, y a través del mismo fraude que hace el partido del PCN se impone nuevamente otro militar, que sería el general Carlos Humberto Romero por el partido PCN. Quiero mencionarles que este es el último de los presidentes militares que hubo durante esa línea, durante esa época militarista en El Salvador. Entonces, en 1979 se le da el golpe de Estado contra el coronel Romero, o sea, contra el coronel Humberto Romero. Y en 1980 las organizaciones guerrilleras, que son las mismas que les mencionaba en la diapositiva anterior, las FPL, las RTC, etc. Estas 5 organizaciones, vamos a regresar un poco a la diapositiva para que las recuerden, o sea, las mismas organizaciones paramilitares, las 5 que ustedes pueden observar, todas ellas se unen, o sea, y juntas conforman lo que ahora conocemos como el FMLN, o sea, con el objetivo siempre de alcanzar el poder por la fuerza, ¿no? O sea, ya que de manera limpia, por así decirlo, no podían alcanzarlo por medio de las elecciones, entonces deciden unirse las asociaciones, las organizaciones guerrilleras, y así es como inicia la guerra entre las organizaciones guerrilleras. O sea, dicha guerra es declarada por las organizaciones guerrilleras a lo que es el gobierno. Solamente mencionarles que la parte de la guerra no me corresponde analizarla en esta videoconferencia. No sé si ya se desarrolló o si no estará por realizarse en esta diapositiva o en las próximas. Porque el marco de la guerra inicia desde el periodo de 1979 hasta 1992. Entonces, y en este caso solo me corresponde hablarles sobre la crisis de los 70. Entonces, llego hasta aquí con mi presentación.
Este espacio es para preguntas y respuestas. Si en el momento de mi presentación algo les generó una duda, pueden hacérmela en este momento, ya sea de forma oral o escrita. La tutora también puede hacer un pequeño resumen de todo, dado que algunas personas entraron un poco tarde y por los problemas que hubo. Bien. Vamos a retroceder un poco las diapositivas para que se entienda un poco para aquellas personas también que no lograron visualizarla. Les decía principalmente que al hablar de política y social existe una línea demasiado estrecha, ya que la política es una de las ciencias que estudia lo social, por así decirlo. Entonces, la política tiene que ver con todo aquello que está relacionado al gobierno, mientras que lo social es son aquellas instituciones que no tienen nada que ver con el gobierno, pero luchan por exigir aquello que necesitan, o sea, y lo que exigen se lo hacen al gobernante de ese determinado país. Hablábamos de que al hablar de política en los años de los 70 se centra más que todo en las elecciones del 20 de febrero de 1972, en donde por haber un autoritarismo militar, es decir, autoritarismo militar nos referimos a que casi siempre las elecciones eran ganadas por militares, y en las elecciones se enfrentaba el partido del PCN contra los partidos el Demócrata Cristiano, Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista. Esto era como la oposición. El partido PCN era, por así decirlo, el partido de los militares y era el que casi siempre ganaba las elecciones por medio de fraudes electorales. Entonces, en las elecciones de 1972, los otros tres partidos, es decir, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista, se unen, o sea, como Unión Nacional Opositora, con el fin de quitarle el gane por primera vez al partido del PSN, pero esto no funciona porque, como casi siempre lo hacen los militares, cometen fraude. Entonces, se menciona también que el candidato a presidente que llevaba la Unión Nacional Opositora en las elecciones de 1972 era el ingeniero Napoleón Duarte, por el partido del PDC, y por otra parte su oposición en el Partido de Concentración Nacional, o sea, el Partido de los Militares, llevaba como candidato a la presidencia al coronel Arturo Armando Molina, y quien es el que gana las elecciones del 20 de febrero de 1972. Este presidente, por así decirlo, es reconocido porque intensificó aquella demanda política social que le hacían los ciudadanos de los determinados del país del Salvador. O sea, les demandaban empleo, mejores salarios y respeto a los derechos humanos. También otro de los hechos que marcó la presidencia del coronel Molina fue la intervención que hizo a la Universidad de El Salvador, esta intervención de carácter militar siempre, en donde ultrajó no solo a la universidad, sino a los estudiantes y trabajadores de dicha universidad. Y es obvio mencionar que dejó la universidad en condiciones desastrosas, pero de igual manera el presidente Molina realizó buenas obras durante su gobierno. Construyó la presa Cerrón Grande, el aeropuerto internacional, el Banco de Fomento, e intentó lograr, o sea, desde su inicio en la presidencia logró, o sea, quiso fomentar o llevar a cabo lo que era la reforma agraria, lo cual no fue posible porque quería devolver unas tierras que ya tenían dueño. Entonces no pudo lograr lo que es la reforma agraria. Entonces, para 1977 son las siguientes elecciones y la historia es la misma, o sea, siempre el partido de Unión Nacional Opositora, o sea, recordemos que en Unión Nacional Opositora abarcaba 3 partidos políticos que se habían unido, ¿verdad? Y conformado la Unión Nacional Opositora.
y por otra parte teníamos al partido PCN. De igual manera, cometen fraude y llega a la presidencia el general Carlos Humberto Romero, pero en 1979 se le da golpe de Estado y en 1980 aparecen lo que son las organizaciones guerrilleras, que las organizaciones guerrilleras son estas 5 que podemos observar, y el fin primordial de dichas organizaciones guerrilleras era llegar al poder o tomar el poder, o sea, por la fuerza, ya que por medio de las elecciones no podían conseguirlo. Entonces, son estas organizaciones guerrilleras las que se unen como partido del FMLN, o sea, juntas conforman dicho partido y declaran la guerra al gobierno de El Salvador. Ese sería un resumen, básicamente. No sé si tienen alguna otra pregunta. También recuerden que si alguna pregunta no se responde en esta videoconferencia, la tutora indicará un día, hora y foro en específico para dar respuesta a esas preguntas. Exactamente, como bien lo mencionaba mi coordinador, si ustedes me hacen una pregunta y yo no la sé en este momento, entonces la dejo pendiente en el foro número 3 y les estaría respondiendo el día lunes entre las 5 y 6 de la tarde. Aquí Diana acaba de preguntar que en las elecciones de 1977, ¿quién iba como candidato de la Unión Nacional Opositor? Bien, durante las elecciones de 1977 traté de indagar un poco sobre eso, pero no sé si estoy mal y el nombre es un poco raro, así que no sé si se me permite leerlo. El candidato de Unión Nacional Opositora era Ernesto Claramón Rosibelli. No sé si está bien pronunciado, pero más o menos ese era. Y por otro lado, por el partido del PCN, recordemos que era Carlos Humberto. Pues también esta pregunta también la puede aclarar el día que mencionó en el foro 3. Sí, si les interesa un poco más, puedo indagar más acerca de dicho candidato del partido 1. Bien, la siguiente pregunta es, ¿el PCN y el PDC son opositores entre ellos? Pregunta hecha por la compañera Catherine Flores. Bien, Catherine Flores, y para el resto de participantes en esta videoconferencia. Como les mencionaba, el partido PCN era conocido como el partido de los militares, o sea, solo estaba conformado, o sea, solo proponía candidatos militares o coroneles. Y el PDC, recordemos que el Partido Demócrata Cristiano es uno de los 3 partidos que es la oposición de dicho partido del PSN. Entonces, técnicamente sí son partidos opuestos. O sea, empecemos por la parte en las elecciones de 1972. Recordemos que el candidato a la presidencia por el partido PCN era Arturo Armando Molina, mientras que por el partido PDC, o sea, aunque ya se hubiese unido como
como Unión Nacional Opositora con los otros dos partidos, llevaba como como candidato al ingeniero Napoleón Duarte. Entonces sí son opuestos, se enfrentaban entre ellos en las elecciones, por así decirlo. Los tres miembros de la UNO. Pregunta hecha por el compañero Jimmy Gerson. Te dejo esta diapositiva. En 1972, la Unión Nacional Opositora estaba compuesta por tres partidos, las cuales era el Partido Demócrata Cristiano, que es en las elecciones de 1972, que propone al ingeniero Napoleón Duarte. Por otra parte, tenemos al Partido Movimiento Nacional Revolucionario y por último la Unión Democrática Nacionalista. Esos son los tres partidos que conformaban la UNO o la Unión Nacional Opositora. No sé si tienen más preguntas, chicos. Solo me quedo pendiente con la de Diana. A manera de profundizar un poco sobre dicho candidato, ya que su nombre es un poco, bueno, tal vez no su nombre, pero sus apellidos son un poco extraños o que se dificulta un poco pronunciar. Entonces, en el foro 3, el día lunes, entre las 5 y las 6 de la tarde, les estaré subiendo al foro número 3 un poco más ampliada la información acerca de dicho candidato. No sé si tienen alguna otra pregunta. Como mencionó la compañera tutora, el siguiente tema después de este es el conflicto. Entonces de ese hay videoconferencia y lo pueden ver en el canal de YouTube de Urani. Bien, entonces creo que, como menciona mi coordinador, en esa videoconferencia creo que les aclararán más o les van a profundizar más acerca del conflicto armado en El Salvador. Entonces, solo no olviden el punto de partida, que, o sea, la guerra de cierta forma inicia por este problema del fraude en las elecciones. Entonces, no olviden ese punto. La compañera Rebeca dice que si pueden publicar las diapositivas. Con esto, cuando se publique el video, la videoconferencia en el canal de YouTube, en la descripción del video va a aparecer el link para que puedan descargar las diapositivas. Esperan publicar la videoconferencia estos días. Lo más probable es que ahora o mañana. El canal de YouTube se llama, no sé si me equivoco, y si no me corrige mi coordinador, por favor, creo que es Urani. Sí, es Urani. Ahorita voy a buscar el link del canal de YouTube para que lo puedan ver. La compañera Diana nos acaba de mencionar el nombre ahorita, es Urani US. Entonces, ahí pueden observar las videoconferencias, pueden seguir la secuencia ya sea por materias o como ustedes deseen. No sé si tienen más preguntas. Ahorita acabo de publicar el link para que puedan ver el canal y mirar todas las videoconferencias que se han dado esta semana y la de la primera fase de todas las materias que hay a este momento.
También recuerdo que también hay un examen, una prueba que solamente es de ensayo, no implica nota ni afecta su nota en el examen de ingreso a la UE. Así que solo piden un intento y pueden realizarlo. Va a estar habilitado hasta el 6 de agosto. En esta parte del anuncio que menciona mi coordinador sobre el examen de prueba o de ensayo para ustedes, los que reciben mensaje semanal de su servidora el día de ayer, les mandé como el link para que puedan realizar dicha prueba. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, creo que no hay más preguntas. No me queda nada más que agradecerles por la atención prestada. Espero que de esta segunda videoconferencia de mi parte se les haya quedado un poco. De igual manera se estará compartiendo para aquellas personas que no pudieron estar con nosotros este día en el canal de YouTube. Nada más, gracias por la atención prestada. Espero que haya sido de su agrado, de su comprensión. Muchas gracias por la información, tutora, y lo invitamos a revisar las videoconferencias en el canal de YouTube, y ahí se publicará en la descripción de cada videoconferencia, irá el link para que puedan ver las presentaciones, y no olviden el examen de ensayo. Bien, gracias, buenas noches.